Estos siervos tienen una particularidad porque no manejan bienes en sí, bienes terrenales y perecederos. Hablando de los administradores, los siervos administradores. Ellos manejan los misterios de Dios. Note qué hermosa manera de presentar el Espíritu Santo. A veces nosotros no sabemos lo que estamos haciendo, hermano. Acuérdense que estos misterios de Dios, para la mente natural o para la mente que no ha sido renovada todavía, nuestra mente se va renovando a medida que vamos conociendo al Señor, son inalcanzables. El hombre se jacta de la sabiduría y ha creado la facultad, la universidad. La palabra universidad viene de juntar un solo lugar y juntan todos los conocimientos del hombre. Había hace 20 años atrás un hermano que decía: nosotros somos la universidad del mensaje, decía. Ay, Señor. Y en realidad, hermano, la iglesia es el lugar donde se concentran todos los misterios de Dios, a través de sus siervos, de los que administran esta gracia. Pablo habló de la administración de la gracia. Él administró los misterios. La palabra misterio significa algo oculto, algo que está detrás. Y así habíamos visto 1 Corintios capítulo 2, dice en el verso 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Estos tiempos que nosotros estudiamos la palabra, a veces hablamos de cosas muy profundas. Y si paráramos acá al vecino de al lado de nuestra casa y lo sentáramos escuchando el capítulo 15 de Isaías, nos dirían: estos están verdaderamente locos. Porque la mente natural es una mente que no está preparada para recibir una sabiduría tan alta, una sabiduría celestial. Es muy limitada. Pero aquellos que son levantados por Dios administran estos misterios a favor de estos hombres. Al hombre natural le ofrecemos la salvación y le decimos: te es necesario nacer de nuevo. Al hombre espiritual le hablamos de cosas más profundas y al carnal le hablamos también de otra forma, porque administramos los misterios ocultos. Estos misterios tienen que ser revelados. Honra de Dios es esconderlos, pero honra del Rey es encontrarlos. Y encontramos en la palabra cosas que a simple vista podemos ver. Y en la palabra encontramos cosas que están un poco escondidas. Pero luego encontramos cosas que hay que cavar para encontrar. Y a veces los hermanos preguntan: ¿y cómo? Ahí no dice eso. Porque viene de una revelación, de otro versículo, de otro versículo, de otro versículo. Como la palabra es una armonía, ahí quizás en ese versículo se cierra esa armonía. Pero es que se cavó. Pero mientras nosotros quizás razonamos todavía con nuestra mente natural. Pero realmente vamos aprendiendo que es un misterio. Y encontramos especialmente en las epístolas de Pablo varios misterios. Yo estuve enumerando y busqué así por mi cuenta. Hermano, usted puede buscar, seguramente debe haber más. Pero yo encontré 7 misterios que nos habla la palabra. Y el primer misterio podemos ver en 1 de Timoteo capítulo 3, en el verso 16, siguiendo el hilo de nuestro mensaje. 1 de Timoteo capítulo 3,
verso 16. Y Pablo se lo presenta a Timoteo. Primeramente podríamos ver el verso 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esto es la iglesia. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Acá encontramos un misterio muy grande, según el apóstol Pablo. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El misterio de la piedad nos habla de Cristo unido a su iglesia. Y nos habla que todo, absolutamente todo lo que se dice de Cristo, también se dice de la iglesia. Si alguien pudiera hablar mal de Cristo, también pudiese hablar mal de la iglesia. Pero si alguien pudiese condenar a Cristo, también pudiese condenar a la iglesia. Y dice, Dios fue manifestado en carne. Así fue en la persona de Jesucristo. Pero como hemos dicho, también se dice esto de nosotros. La vida de Cristo se ha manifestado en nuestro cuerpo de carne. Fue justificado en el Espíritu. Cuando el Espíritu le justificó, ¿de qué está hablando aquí? Bueno, Cristo en su naturaleza, Él ya era justo, siempre fue justo en naturaleza. Pero en su resurrección, el Espíritu Santo demostró que Él era verdaderamente justo. La resurrección de Cristo fue el hecho más grande que ocurrió y que va a ocurrir. El Espíritu Santo mostró que en Él no hubo pecado, porque la muerte no pudo tomarle. Si en Él hubiese habido un atisbo de pecado, Él no hubiese resucitado, hubiese quedado en la tumba, pero fue justificado en el Espíritu. Y así también nosotros participamos de esa resurrección a causa de la justificación. A través de la justificación, nosotros somos llevados a una nueva posición delante de Dios, incambiable. Dios primero nos justifica. Nos justificó. Por fe fuimos justificados. Entonces tenemos entrada a la misma presencia de Dios. Y por esa misma justicia vamos a entrar al cielo ya con un cuerpo de gloria. Bueno, visto de los ángeles. Los ángeles anunciaron su nacimiento. Los ángeles anunciaron su pronta venida. Los ángeles fueron seres activos en la vida de Jesús. Así también es con el creyente. Podemos ver en Hebreos capítulo 1, verso 13 y verso 14. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Bueno, acá hace referencia de los ángeles, de los seres celestiales. La palabra también muchas veces hace referencia a los ángeles indicando a los predicadores, a los mensajeros. Pero acá está hablando de seres celestiales. Acuérdense que especialmente entre los judíos estaban los
los gnósticos, y había otras religiones que rebajaban a Jesús a la calidad de un ángel. Y Pablo dice, todavía no nombra el nombre de Jesús, va introduciendo, y dice, pero él dice, ¿a cuál de los ángeles dijo? Está hablando de ángeles. Y dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que son herederos de la salvación. A veces un hermano sale tarde de casa y oramos, Señor, envía tu ángel. Y la palabra dice, el ángel de Jehová. Está hablando de Cristo ahí, el ángel de Jehová. Pero los ángeles son seres celestiales puestos a nuestro servicio. La Iglesia Católica habla del ángel de la guardia, de la guardia o de la guarda, no sé cómo es. Pero no es para ellos, es para nosotros. Hermano, no se olvide de su ángel. Dios tiene ángeles que guardan nuestras vidas y tenemos que aprender a hacer uso de ellos. Los hebreos estaban acostumbrados, para ellos era algo normal. Y acá la palabra dice servicio, puestos en servicio, dice a favor, aún dice de los que serán herederos de la salvación. Todavía no es salvo. Pero Satanás quisiera matar al hombre para que no reciba a Jesús. Entonces Dios manda un ángel para que no le toque y recibe a Cristo. Ellos son puestos a servicio de los que serán herederos de la salvación. Aún en eso Dios tiene cuidado. Y así también con nosotros. Como vemos, todo lo que se dice de Cristo también se debe decir de nosotros, porque estamos unidos a Él. Dice, predicado a los gentiles. Y este es realmente el deber y la responsabilidad de la Iglesia. Fue creído en el mundo, así por un grupo, y también recibido arriba en gloria. Esto habla del Señor Jesús. Y todo esto también ocurrirá con nosotros, hasta nuestro recibimiento en gloria. Esto es el misterio de la piedad. Cristo unido a su pueblo, Cristo mostrando su unión eterna con la Iglesia. Bueno, Primera de Corintios, capítulo 15, en el verso 51, encontramos otro misterio, el misterio de la transformación. Y acuérdense que cada vez que hablamos de misterios, hablamos de algo que es oculto, de algo que no se sabe, de algo que no se ve, que no está a simple vista puesto delante de nosotros. Y dice Pablo, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pablo nos habla de este misterio, y es el único que nos dice cómo va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Acá encontramos el misterio de la transformación. Cuando nosotros seamos levantados en la venida del Señor. No sabemos y no hubiésemos sabido nunca si Pablo no nos hubiese enseñado. Pablo tuvo la revelación de este misterio y dejó para que la iglesia sepa. Todos seremos transformados, pero no todos dormiremos. No todos, cuando el Señor venga a buscar a su esposa, van a estar muertos. No todos los creyentes van a participar de muerte en la tumba, porque este cuerpo de muerte, bueno, será resucitado. Y para que sea resucitado habíamos dicho que tiene que morir. Pero no todos dormiremos, no todos vamos a ver
vamos a participar primeramente de la muerte, esperándole en la tumba, pero sí todos seremos transformados. Bueno, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, en el verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Pablo dice, ya está en acción. Hace 2000 años atrás, dice, ya está en acción. Y habla de el misterio de la iniquidad. Y el misterio de la iniquidad es una imitación del misterio de la piedad. Así como Cristo tiene su cuerpo, Satanás tiene su cuerpo. Satanás tiene su cuerpo. El cuerpo de Satanás está compuesto de todos los hijos de desobediencia. Habíamos visto la diferencia, por eso es muy importante entender la diferencia entre hijo de ira, hijo de desobediencia, hijo de Dios. Del cuerpo de Cristo saldrá un grupo que es la esposa de Cristo. Va a ser lo mejor, el más alto grado de gloria que tendrá la iglesia. Y del cuerpo de Satanás saldrá el hombre de pecado. Note qué imitación, como él imita. Satanás también quiere ser cabeza, pero es pero su cuerpo es un cuerpo lleno de pecado, de desobediencia. Bueno, este es el misterio de iniquidad y ya está en acción. Así como el trigo y la cizaña crecen, bueno, así también está hoy la iglesia creciendo y también el misterio de iniquidad está creciendo. Los dos crecen, pero no van a tener el mismo final. Bueno, luego encontramos en Colosenses capítulo 2, en el verso 2, otro misterio. Colosenses capítulo 2, dice en el verso 2, para que sean consolados sus corazones. El error lastima la vida del creyente. El error ata. El error hace todo lo que no es bueno. Por eso no debemos predicar nada de error. Debemos aprender bien la palabra. Porque dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas que son de pleno entendimiento. Estos misterios son riquezas y todos nosotros podemos alcanzar. Podemos entender, ninguno de nosotros podemos decir, hermano, yo no entiendo la palabra. Y si usted piensa así, no es así, hermano. Pues son de pleno entendimiento. Tenemos la mente de Cristo. Cristo es nuestra sabiduría. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Y podemos entender. Son de pleno entendimiento y podemos alcanzar. A fin de conocer el misterio de Dios. Primeramente presenta el misterio de Dios Padre. El misterio de Dios Padre. Este misterio de Dios Padre nos habla de la plenitud de Dios, de la plenitud de la deidad que habitó en Cristo. Y esto Él lo explica en el capítulo 1 de Colosenses, desde el verso 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Acá Pablo está exaltando a Cristo.
Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él siguen existiendo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en toda tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Bueno, como Dios, Él era la misma plenitud, pero acá está hablando como hombre. Como Dios, en vano vamos a tratar de exaltarle, porque no podría ser más exaltado de lo que es. Pero aquí está hablando de Cristo hombre. Cuando Dios en su mente se propuso mandar a su Hijo en un cuerpo humano, Él, dice la palabra, dice, se agradó que en Él habitase toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de la deidad. Un discípulo le preguntó, Señor, dice, muéstranos al Padre y nos basta, dice. Yo ya estoy contento con eso nomás, dice. Y Jesús le dijo, ¿acaso no crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? En Él habitó. En 2 de Corintios, capítulo 5, verso 19, dice que Dios estaba en Cristo. Que Dios estaba en Cristo. ¿Por qué pudo subir a la cruz? Bueno, vemos a Abraham y a Isaac caminando al monte, llevando la leña. Iban juntos. Realmente, él estaba lleno de la plenitud de Dios. El Espíritu Santo le fortaleció en cada paso, porque quizás no hubiese llegado a la cruz. Le fortalecía, le mostraba el gozo puesto delante de él. El Espíritu Santo le mostraba y él seguía marchando a la cruz. En él habitó toda plenitud para poder subir a la cruz y aún en la cruz no descender. Solo no hubiese podido, pero en él habitó toda la plenitud. Con razón Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. Porque ese es el misterio que sigue en el mismo versículo de Colosenses capítulo 2, verso 2. El misterio de Dios el Padre y el misterio de Cristo. Noté otra vez Colosenses capítulo 2, verso 2. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y los dos son mencionados en esta epístola. Y podemos decir que son el corazón de la carta a los Colosenses. Colosenses capítulo 1, verso 27. Colosenses capítulo 1, verso 27. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio, del misterio de Cristo, entre los gentiles. Y acá nos explica bien que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Aleluya. Dios fortaleció a Cristo y Cristo nos fortalece a nosotros. Nuestro poder no reside en nosotros, reside en Cristo Jesús y en Él nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Puede ser muy linda mi carne, hermano, pero para mí es basura desde que entiendo que Cristo está en mí, Cristo en nosotros, Cristo encarnado en mí. Hemos sido participantes de Cristo. Y eso es lo que Pablo le dice a los hebreos. Vamos a ver en Hebreos capítulo 3, verso 14. Porque somos hechos participantes de Cristo. Somos hechos participantes de su vida divina. Desde que nosotros hemos sido hechos participantes de esta vida, Dios ya no nos ve más a través de la vieja creación.
entonces la ira de Dios no está sobre nosotros, sino que todo el favor de Dios somos aceptos en el amado y el amado está en nosotros. Estamos en Cristo y a la vez Cristo está en nosotros. Somos aceptos a través del misterio de Cristo. Si Dios tiene esperanza en usted, es porque tiene la vida de Cristo. Es Cristo en nosotros la esperanza. Si no estuviera Cristo, no habría esperanza. Siempre hay esperanza para un hijo de Dios, porque tiene la vida de Cristo. Nada más. Acuérdese de eso, hermano. Qué poderoso mensaje, hermano. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Somos participantes de Cristo. Y le dice a los hebreos, porque ellos estaban ahí especulando, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, dice, porque habían empezado bien, pero luego ya no querían creer en Cristo. Bueno, Gálatas, bueno, de esto ya podemos leer muchos versos, pero yo sé que ustedes saben, pero podemos leer un verso más, porque es muy linda la palabra. Capítulo 1 de Gálatas, verso 16. Dice, verso 15 podemos leer y verso 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Note qué revelación. Pablo cuenta esto como algo precioso. Revelar, dice, a su Hijo en mí. Bueno, por un lado vemos el misterio de Dios Padre. Dios encarnado en Cristo. Y no vaya a confundir, porque Dios no es Cristo. Son tres personas con una misma naturaleza. Pero no vino solo Jesús. No vino solo, en Él habitó toda la plenitud de Dios. Y así también es con nosotros. En nosotros habita Cristo. Habita Cristo. Nada más ni nada menos. Por eso somos templo del Espíritu Santo. Y Él es el centro. Bueno, otro misterio encontramos en Efesios capítulo 3, en el versículo 4. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Bueno, aquí encontramos el misterio escondido desde siglos y edades. Este misterio es la formación de la iglesia por los llamados gentiles y judíos. Capítulo 2, verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, hablando de los gentiles, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Cristo murió por todos. En su sangre, tanto el judío como el gentil puede acercarse a Dios. Porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. De ambos pueblos, de judíos que aceptan a Jesús y de gentiles, toda persona que no es judía pertenece al pueblo gentil. De ambos pueblos hizo uno, un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas,
para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz. La creación de la iglesia fue un misterio oculto. Un misterio oculto. Verso 9 del capítulo 3. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Este misterio no fue revelado a ningún profeta en el Antiguo Testamento. Y ya habíamos visto cómo esto hacía pensar y hacía trabajar la mente de los discípulos. ¿Restaurarás el reino en este tiempo? Es lo primero que le preguntaron al Señor. Y el Señor le dijo, nos toca a vosotros saber las sazones, los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Vaya y sea lleno del Espíritu Santo, le dijo. Pero Pablo aclaró, porque todos estaban esperando que salga el reino, pero el reino se postergó por la incredulidad del pueblo de Israel. Y no salió el reino, sino que salió la iglesia. Y bueno, en este tiempo Dios va a tratar con la iglesia, y cuando termine de tratar con la iglesia, saldrá el reino en la séptima dispensación, en la dispensación milenial. Pero Pablo entendió, porque el Señor mismo le aclaró el misterio. Sin duda, Pablo estaba en la misma situación que los discípulos, hasta que el Señor le enseñó y le dijo, esto es algo nuevo, Pablo. Es algo nuevo, totalmente diferente al reino. Por eso, él levantó un nuevo apóstol, y junto con él se asociaron 7 apóstoles más, los apóstoles de la iglesia. Bueno, encontramos en Efesios capítulo 1, en el verso 9, encontramos también otro misterio, y este muy precioso, que quizás el que dio origen a todo. Verso 9 y verso 10 del capítulo 1 de Efesios. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Acá encontramos el misterio de su voluntad. Según su beneplácito, según su agrado, porque realmente a mí me agrada esto, dijo Dios, el cual se había propuesto en sí mismo. Parece muy orgulloso al hablar así. Su beneplácito, su voluntad, y se propuso en sí mismo. Pero si habla de Dios está bien, Él es el único que puede hablar así, porque Él es soberano. Él si se propuso algo, Él lo va a concretar. ¿Y cuál fue su voluntad? Dice verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo. ¡Qué tremendo! Primeramente, en su mente estaba reunir toda la cosa en Cristo. Efesios nos habla realmente de cosas muy profundas. Pablo dice, al fin dice, todo será transformado, todo será reunido en Cristo. Ya sea lo alto, lo profundo, todo, Él lo redimió todo. Todo será transformado, todo será participante y todo realmente será alcanzado por la obra de redención. Reunir todas las cosas, esto es muy profundo, hermano, reunir todas las cosas en Cristo. Y esto en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué dispensación es esta? La última dispensación. Se termina el tiempo. ¿Y qué sigue? Sigue la eternidad. Pero todo queda reunido en Cristo. Cuando José fue gobernador de Egipto, compró la tierra, compró los granos y después los compró a ellos mismos. Redimió todo y se lo entregó a Faraón. Y bueno, por medio de la redención, Cristo reunirá todo y le entregará a su Padre y terminará su reino de 1000 años y seguirá la eternidad reinando con su esposa.
¿Cómo hacemos para salir de acá, hermano? Da ganas de saltar de gozo. Sí, Señor. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Aleluya. Qué lindo, hermano, ¿eh? El mundo no sabe de estas cosas. Gracias, Señor, hermano. Todos estos misterios están ocultos de la razón humana, pero Dios las revela a sus hijitos, porque así le agradó, hermano. No por nuestra gran sabiduría, no porque seamos más, hermano. Mire lo que sabemos, lo que nos estamos enterando. Qué gozo, hermano. Así le agradó. Todo el plan lo concretó en su Hijo, pero fue solo por la voluntad de Dios, por su buena voluntad. Con razón que dice, no por voluntad de varón, sí. No es que nace, dice, por voluntad de hombre, ni por voluntad de varón, dice, sino de Dios. Todo es de Dios. El diablo no quiso reconocer esta verdad. Y él, bueno, se enorgulleció, hermano. Que el Señor nos guarde. Que el Señor nos guarde. Bueno, vamos a continuar. Versículo 2 del capítulo 4. Vamos a continuar porque hay más. Capítulo 4 de Primera de Corintios, versículo 2. Ahora bien, dice, ahora viene la parte a donde debemos prestar atención. Ahora bien, dice, ahora bien, se requiere de los administradores. Y acá no está hablando de lo que están remando. Él está hablando a los obreros, a los que están administrando estos misterios. Hermano, el Señor le ha traído acá para que usted pueda administrar estos misterios. Y ahora el Señor, el Espíritu Santo, me está hablando a mí y a usted personalmente. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Lo único. Una sola cosa requiere. No requiere obra. No dice usted haga grande obra. No requiere dinero. No requiere elocuencia. Lo único que requiere es fidelidad. Dar así como estamos aprendiendo. Y si el Espíritu Santo le da más, gloria al Señor. Pero sobre esta base, hermano. Pues sin duda el Señor le va a dar más. Pero esta es la línea. Dar la palabra y hablar de estos misterios que son preciosos, que nos hacen libres, que nos establecen. Tiene que ser fiel. ¿En qué? En repartir, en dar, en predicar solo la verdad. Vamos a ver en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, a hombres fieles. Y acá no está hablando de que cuando usted va en el auto, por ahí pasa un semáforo en rojo y usted ya no es fiel. No está hablando de esa clase de fidelidad. Está hablando de la fidelidad en dar todo el consejo de Dios. En dar todo el consejo de Dios, porque dice lo que has oído. Primeramente tiene que ser fiel en oír. En Isaías encontramos al siervo diciendo, Jehová me abrió el oído. Primeramente para saber hablar palabras alcanzadas. Y Pablo dice, lo que has oído con fidelidad ante muchos testigos, esto encarga a hombres otra vez fieles que sean capaces, idóneos, aptos para enseñar también a otros. Esta es nuestra parte. Muchos queremos mezclar, quizá no entendemos algo de la palabra y queremos mezclar. Queremos decir, bueno, a mí me parece que es así, vamos, dale que va. Y no es así.
Tenemos que pedir al Señor que Él nos revele, porque acuérdese, son de pleno entendimiento estos misterios. Estos misterios que administramos no están lejos. Desde que empezamos con el Señor, dice, no está en el cielo, ni debajo de la tierra. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Todo Dios lo puso al alcance de nosotros y depende de nuestra fe. ¿Cómo entendemos la palabra? Por fe. ¿Cómo nos rendimos al Señor? Por fe. ¿Cómo agradamos? Por fe, es por fe. Y la fe viene por el oír. Entonces, hermanos, vamos alcanzando más. Pero también eso que hemos alcanzado, tenemos que dar. Depender del Espíritu Santo. Por eso dice, hombres fieles, fieles en dar todo el consejo de Dios, en seguir el modelo. Como dijo el apóstol, conforme, esa palabra conforme a lo que el Señor le dio. Él puso el fundamento. No mezclar. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 13. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma, el modelo, la delineación, el plano. Capítulo 4, versículo 6. Porque yo ya estoy, dice, para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Hermano, si usted quiere retener, en una ocasión vino un hermano y nos enseñó lo que significa retén. Y el retén, ¿vio cuando el coche pierde aceite? Es un retén. Es un retén ahí el que pierde, hermano. Ya hermano se ríe, se ve que ya sabe. Y ese retén a veces hay que sacar la caja y desarmar todo. Y usted cambia ese retén a una gomita nomás. Pero por ese retén se puede fundir el motor. El retén significa algo que está ahí sujetando, que está sosteniendo. Bueno, hermano, el Señor nos manda a hacer retenes de la verdad, a poder ser protectores de la verdad, que no se pierda. Por eso damos gracias a Dios por estos días que podemos estudiar la palabra. Esto es un milagro de Dios. Hermano, ¿quién va a venir a dejar de mirar una hermosa película en su Smart TV para sentarse acá a escuchar la palabra? Bueno, bienaventurados somos. Hermano, que el Señor nos ayude a velar por esta verdad. Pero dice, he peleado la buena batalla. No va a ser fácil. Te vas a tener que pelear. Va a pelear primeramente contra su carne, contra Jadín, su razonamiento, mi razonamiento. Va a pelear contra algún otro que le va a querer enseñar mal, que le va a querer llevar a decir, no, mejor hagamos esta parte, que es mejor por acá. Porque siempre hay, hermano. Pero no pelear contra nuestro hermano. Nosotros no peleamos entre nosotros. Mi carne es tremenda, pero tengo que sujetar mi carne para pelear la buena batalla. Vamos a defender esta verdad, hermano. Vamos a pelear por esta verdad. Hermano, ¿dónde vamos a escuchar esto? Seamos honestos, ¿no? Solamente en la gracia. No mire al instrumento, ¿verdad? Hermanos, esta gracia se le reveló al apóstol Pablo y hoy llegó a nuestras manos. Es superior. Mensaje que usted ponga, le va a pasar el trapo hablando mal y pronto. Es un mensaje superior. Vamos adelante. Agarremos con fuerza y peleemos esta buena batalla. Vale la pena. Porque el enemigo le va a querer vencer. Porque él quiere privarnos del premio. Pero no va a poder. No va a poder, hermano. Vamos a pelear. Vamos a pelear. Vamos a dar la verdad. Con arma de justicia. A diestra y a siniestra. Esta verdad va a ser anunciada, hermano. Y hermano, nosotros estamos aprendiendo. Nosotros que estamos aprendiendo esta verdad. Cada uno de nosotros somos responsables hoy. Somos responsables. Usted es responsable. Porque la palabra dice encarga. Si usted entiende realmente, usted está recibiendo el encargo no de un hombre, sino de Dios.
Si usted está escuchando esta verdad, usted es responsable de esta verdad. Que podamos tomar con fuerza, que podamos realmente asirnos con fuerza de esta verdad. Porque, hermano, el tiempo es un tiempo difícil porque hay apostasía. Realmente el tiempo mucho ha cambiado. Dice capítulo 4 de Timoteo, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Qué hermoso. Cómo le habla el apóstol Pablo. Yo te pongo, Timoteo, está acá, adelante de Dios y del Señor Jesucristo, le pone. Qué tremendo. Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Que instes. ¿Qué es instar? Hermanos, vamos a seguir. Instar. Sigamos por la verdad. Instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye. Redarguir. Son pocos los hermanos que saben esto, hermano, poder redarguir. Porque todos vamos al choque. Todos queremos tener razón y quizá tenemos razón, pero no sabemos redarguir. Job no tenía razón, pero cuando vino el cuarto amigo de Job, dice, no hay ninguno que redarguya de pecado a Job. Redarguir significa hacer entender sin provocar ira. Y eso es cuando nosotros explicamos la palabra y explicamos con espíritu de gracia. Ahora, muchas veces también la carne se va a levantar y le va a perseguir. Pero no podemos hacerle entender la verdad a los hermanos a los chicotazos. Eso no está bien. Por eso usa esta palabra. Redarguir es una técnica, podríamos decir, de alguna manera, de dar la verdad. Y de que esa verdad llegue a entrar de tal manera en la persona que él mismo se convenza. Al final no es usted el que le convence, sino que él mismo se convence a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Vio? Entonces él mismo dice, yo dice Job, yo hablaba lo que no entendía. Realmente él se convenció. Y así es con nosotros. Y dice redarguye, reprende también, exhorta con toda paciencia y doctrina. Usted se va hoy a las radios y le dicen, hable de todo, pero no hable de doctrina. Y si usted no habla doctrina, hermano, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Pero estamos en el tiempo donde el hombre no quiere escuchar la doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Hoy estamos en ese tiempo, hay mezcla, porque no han querido sufrir, no toleran la doctrina de la verdad, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Una sola cosa Dios requiere, que el administrador sea fiel. Hermanos, debemos ser fiel. No importa si usted ve que no hay aparentemente un resultado. Entonces no se canse, hermano. Si uno viene y se congrega y está dispuesto a escuchar esta maravillosa verdad, siga adelante. Porque su recompensa no está acá, su recompensa está allá. El Señor nos va a recompensar no por la cantidad de hermanos que haya acá, sino por fidelidad. Por fidelidad, hermano. Solamente el Señor quiere que seamos hallados fiel. Dios, antes de entregar este mensaje, debe ver fidelidad. Dice en Primera de Tesalonicenses, dice en el capítulo 2, encontramos desde el verso 2 en adelante 7 características del mensaje modelo. Y dice, pues habiendo antes padecido, sido ultrajados en Filipos, ¿cómo sabéis? Tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error. Qué lindo poder decir así.
ni de impureza. No estaba mezclado, era una leche sin mezclar, la leche pura. Ni fue por engaño, no fue para buscar otra cosa, sino dice que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Bueno, en el verso 4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios. Una cosa es ser aprobado por el hombre, otra cosa es ser aprobado por los hombres, otra cosa es ser un siervo o un ministro aprobado por Dios. Y eso es muy diferente. Es muy diferente. El hombre juzga conforme a su mente natural, conforme a lo que ve, pero Dios juzga conforme al corazón. Dice, fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Otra vez vemos ese lugar de confianza que Pablo tuvo. Dios debe confiar en el instrumento antes de entregar esta verdad. Dios debe confiar. Dios, si no confía, no va a entregar. Por eso el obrero tiene que ser fiel, celoso de la doctrina. Y cada uno otra vez ser hallado fiel en el lugar que esté. Bueno, el Señor bendiga su palabra. Bueno, vamos a tomar un recreo.